Hola a todos. Bueno, quisiera venir por esta vía a comentar algunas cosas respecto de la consigna 2 del encuentro 5, que por lo que los profes nos estuvieron contando en casi todas las comisiones, trajo algunos problemas de resolución esta consigna y la que estaba conectada del encuentro 6, en donde se retomaba el trabajo acá hecho. Quisiera aclarar cuál es el sentido de la consigna, un poco qué es lo que pasó, y qué es lo que estamos pretendiendo y esperando que ustedes aprendan, a ver si podemos poner un poco de claridad y orden en el asunto. La idea detrás de esta consigna era, en realidad, discutir que la elección de un modelo lineal no siempre es adecuada. Es decir, cuando uno tiene o necesita predecir un cierto comportamiento o una cierta variación, y uno elige como posible forma de responder a eso la linealidad, la proporción directa, eso a veces no funciona. Eso falló en esta consigna por varias razones. Una, porque en realidad el dato de la cantidad de basura diaria que una persona produce en 2020 no la consiguieron. Cuando yo buscaba esta información, encontré la de 2019 y me creí que era la de 2020, entonces estaba confiada que ese dato estaba. Eso fue un primer problema, pero también hubo otro problema que tiene que ver con una confusión que tal vez se haya generado y que me gustaría abordar en estos minutitos, entre que todo modelo siempre aproxima, es decir, cuando uno modeliza de algún modo una situación, ese modelo siempre da una resolución o una posible solución aproximada de lo que se quiere buscar, y eso confundido con hasta qué punto elegir un comportamiento lineal es adecuado, es decir, lo lineal como modelo. Yo quiero resaltar lo valioso que hubo detrás de toda esta confusión, desde lo que ustedes estuvieron haciendo, buscando información que recabaron, distintas propuestas, discusiones que tuvieron con los profes, y entre los profes en sí hubo otro universo de intercambios que fue sumamente rico. A ver si podemos aclarar un poco más esta situación, y adelanto un poco hacia dónde va lo que sigue del taller, que era lo que se iba a retomar en este sexto encuentro, el que están pasando esta semana. La idea era, una vez discutido que lo lineal como modelo, empezar a encarar hacia otro tipo de curva que puede a veces ser útil y a veces no, que son las parábolas, el modelo cuadrático. Con eso van a estar siguiendo en el taller en el tiempo que viene. Aclaremos un poco esta situación. Supónganse que uno tiene dos datos, como teníamos en este problema anterior. No voy a poner en los ejes nada. Acá venían años en el eje X y en el eje Y eran los kilos de basura producidos por persona. Y lo que interesaba, o lo que se pedía, era, en un tiempo posterior, predecir, con la información solamente de estos dos datos, nos preguntábamos si era posible predecir lo que pasaba en 2020. Para eso, una opción era tomar un modelo lineal que podía ser algo así o algo así. Se dan cuenta que hay uno un poco mejor que otro. La recta que está trazada en verde es un poco mejor que la otra, porque al menos contiene a los dos puntos dados, mientras que la otra no. Está por ahí, anda cerca, pero uno, entre los dos modelos lineales, uno entiende que elegiría la que está trazada en verde. Con esta trazada en verde, uno respondería para este año, imagínense que fuera el 2020, este valor de aquí. ¿Se dan cuenta? Mientras que si uno hubiera tomado como modelo el modelo en celeste, la respuesta hubiera sido esta otra, y se dan cuenta que hay diferencia entre sí, es decir, hay diferencias, según qué modelo tome, uno encuentra respuestas distintas. ¿Cuál era la gracia del ejercicio? Era que si uno de verdad encontraba el valor en el 2020, no les iba a dar lineal con ninguna lineal que hubieran puesto, es decir, no importaba la recta que hubieran puesto, no hubiera resultado la precisión del dato del 2020, el modelo no se los hubiera dado. Entonces lo que queríamos ahí era poner en discusión el modelo lineal. En realidad,
Partir de 2 datos siempre es poco. Si uno quiere predecir algo y solamente cuenta con 2 datos, está como muy a ciegas. Ahora, pensemos qué pasa si uno tuviera algunos datos más. Si uno tuviera algunos datos más, uno también podría elegir un modelo lineal para estimar en este punto que está aquí abajo en azul, cuál sería el valor obtenido. Supongamos que seguimos con los kilos de basura por persona. Contestaríamos esto. ¿Está bien? Tengo más puntos, esos 4 puntos, necesito lo mismo, necesito decir aproximadamente en este año cuántos kilos de basura por persona habrá, elijo un modelo lineal y contesto. Ahora bien, la pregunta es si no podría haber algún otro modelo que sea un poco más adecuado a esta situación. Esa era la discusión que queríamos poner en escena. Modelo que nosotros les pedíamos a ustedes que propongan o con tablas o con gráficos o con fórmulas o de algún modo. Acá les muestro una parábola, una cuadrática que nos permitiría contestar este valor, que uno ve a partir del gráfico que esta curva, que la curva, la parábola, no la recta que está trazada en verde, en principio parece describir un poco mejor los resultados. Si uno tuviera el valor real de ese año, porque ese tiempo ya pasó, porque ese año ya pasó y el dato lo recupero, probablemente me dé cuenta que aunque la elección de la cuadrática es mejor que la elección de la recta, tampoco me da el valor real. Y entonces ahí se pone en juego que siempre los modelos me van a dar valores aproximados, por un lado, pero también se pone en discusión, por otro lado, que hay modelos más adecuados que otros. Bueno, esa es un poco la confusión que se dio. Lo que a nosotros nos está interesando, y eso sí queremos que les quede claro a todos, es trabajar con interpretación de información matemática proviniendo de tablas, de gráficos, de expresiones o verbalmente, y ustedes pudiendo producir esa información matemática en tablas, en gráficos, en expresiones o verbalmente. Estamos trabajando con funciones, han estado viendo qué son las funciones, cuáles son los elementos, cómo se llaman estas cosas en matemática, y también estamos viendo para qué sirven. Y en el para qué sirven uno tiene esta idea de modelizar algo, como les estoy contando acá, o predecir algo, es decir, que me sirvan como para predecir algún comportamiento. Cosas que se tienen que ir llevando, es esto que hablábamos recién, los modelos no son únicos, subyacen supuestos, muchos de ustedes estuvieron utilizando la regla de 3, eso significa que eligieron el modelo de la proporcionalidad directa, eso significa gráficamente que si tuviéramos que trazar la gráfica, graficaríamos una recta que pasa por el origen, y la pregunta sería, que seguramente lo sigan discutiendo con sus profes, ¿cuáles son los supuestos que subyacen para que uno elija un modelo de tipo proporcional o de tipo lineal? Y que los modelos pueden ser o no apropiados y que siempre van a estar dando valores aproximados. Estamos trabajando y han trabajado con proporcionalidad directa, linealidad, hay mucho más en escena que no vamos a ver en este taller. Lo que sí vamos a hacer es ir hacia la cuadrática. Lo que esperamos que se lleven de toda esta discusión es la riqueza que cada uno vivió en grupo o solo, de buscar información, de ver cómo viene la información, cuán confiable es, comprender esa información, la riqueza de los intercambios, donde uno empieza a ver que no hay una respuesta única a las cosas y que depende mucho de cómo argumento y cómo sostengo mi respuesta, y esto tal vez les empiece a mostrar una imagen de la matemática, que no es la matemática como un mundo de conceptos unívocamente determinados, abstractos e inamovibles. La matemática es todo esto que está pasando de discutir desde una perspectiva, argumentar, es parte de lo que ocurre en matemática con el trabajo de los matemáticos y de quienes aprenden matemática. Bueno, espero que sigan muy bien y seguimos.